Bueno, estábamos en el video anterior conversando sobre la investigación que realizó el investigador Gómez y los aspectos que investigó. Ahora vamos a ver cuál fue el procedimiento que este investigador siguió para ver si en realidad se complementan esos dos paradigmas, el cuantitativo y el cualitativo. En el primer caso, utilizó la técnica de focus group con los encargados de la gerencia de los institutos y la técnica de la encuesta con los docentes. Observen allí, la técnica de focus group es un procedimiento netamente cualitativo. La información que allí se está recogiendo se va a analizar por procedimiento cualitativo. Y la técnica de la encuesta la va a analizar, obviamente, con la intervención de la estadística, del número. En el segundo caso, utilizó el índice de productividad investigativa que ponderaba los productos y actividades de investigación realizados por los docentes. Allí también es un procedimiento cuantitativo o índice de productividad de la investigación. Y en el tercer caso, utilizó la entrevista en profundidad con los gerentes de las organizaciones públicas y privadas que según los usuarios, que son pues los usuarios, perdón, de los productos y de los servicios de estos institutos tecnológicos. La entrevista en profundidad pues es un procedimiento, o sea, para analizar esto necesitamos de un procedimiento cualitativo, bien sea manual o bien sea a través de algún software de los que existe para hacer estos tipos de análisis, como el Atlas TGL en vivo, entre otros, ¿no? Ahora bien, vamos a ver otro caso. Me tarda un poco aquí para pasar de una diapositiva a otra. Pero el siguiente caso, pues, es de otro venezolano, que es Ruiz Bolívar. Y Ruiz Bolívar es un investigador también reconocido por el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología de este país, y con mucha producción académica. Es un profesor jubilado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Y Carlos, que él se llama Carlos Ruiz Bolívar, y Ruiz Bolívar evaluó el efecto de la modalidad de aprendizaje semipresencial, más conocido como B-Learning. Yo no sé si es el más conocido, al menos yo acostumbro a decirle B-Learning, claro que esas son, pues, digamos, la traducción del inglés de lo que está allí, Blended Learning. En el aprendizaje de los participantes de un curso avanzado de construcción de instrumentos de investigación en el programa de doctorado en educación de la UPEL, es decir, de uno de los núcleos, de uno de los institutos pedagógicos, perdón, de la UPEL que están en Rubio, estado Táchira, estado que colinda allí con las fronteras de Colombia. Obtuvo información sobre el desempeño académico de los estudiantes, percepción de la calidad del curso y la satisfacción en el mismo, es decir, la satisfacción de los estudiantes en este curso. Es decir, allí tenemos, Ruiz Bolívar allí estuvo trabajando, investigando, analizando sobre esos tres aspectos. Veamos cuál fue el procedimiento que siguió el doctor Ruiz Bolívar para este caso de estudio del B-Learning. En el primer caso utilizó el procedimiento de evaluación directa, es decir, él evaluó directamente a los estudiantes. Allí no aparece si fue a través de una prueba, si fue a través de una conversación, pero de acuerdo con el rubro que está trabajando, que estaba evaluando en ese primer rubro, si lo recuerdan, pues allí tendría que ser una conversación y de una manera indirecta
es la autoevaluación de los participantes, de los estudiantes del doctorado. Ahora, obviamente, la autoevaluación la podemos obtener tanto cuantitativa como cualitativa, o simple y llanamente, o puramente cuantitativa o puramente cualitativa. Pero como se trata de algo que está averiguando sobre un aspecto que es cualitativo, pues obviamente la reflexión de esos estudiantes del doctorado era cualitativa, tenía que ser cualitativa, obviamente. Entonces allí ya vemos que está utilizando, digamos, lo que utiliza la corriente del pensamiento cualitativo para recolectar información. En el segundo caso, pues utilizó una escala de estimación, en la cual consideraba aspectos como la actualidad del contenido, la relevancia de las actividades de aprendizaje, la calidad del profesor, la accesibilidad a la tecnología, eficiencia en la organización del curso y la equidad en la evaluación. Entonces, allí está utilizando un procedimiento cuantitativo. Y en el tercer caso, utilizó un cuestionario con preguntas abiertas. ¿Ok? Cuando él utiliza ese cuestionario de preguntas abiertas, sabemos nosotros que es bastante complejo. En preguntas abiertas vamos a tener respuestas muy extensas, amplias. Yo no sé de ser muy extensa, pero sabemos que son amplias y que se dificulta la codificación y que eso implica una categorización, implica otro proceso que es directamente inherente al caso de la investigación cualitativa. Por lo tanto, aquí estamos viendo que si en realidad se complementan los dos paradigmas y que no es que el uno anda por una parte y el otro anda por la otra. Incluso, por lo general, cuando yo hablaba del albañil y decía que llegaba preguntando dónde está la gotera, luego se subía y empezaba a diagnosticar sobre el techo, si nosotros empezamos a ver cuando iniciamos una investigación, el primer proceso es lo cualitativo, el primer proceso es lo exploratorio. Y en lo exploratorio no hay la intervención de la estadística, sino simple y llanamente hay una reflexión de todo lo que está pasando, indistintamente que pudiera encontrarse alguna información cuantitativa, pero no para aplicarle una técnica estadística, sino para reflexionar en torno al resultado que allí se obtuvo. Entonces, allí marca una diferencia. La cualitativa no interviene en la estadística, la cuantitativa sí interviene en la estadística, pero las dos se complementan. Y creo que estos dos ejemplos aspiro yo que nos haya evidenciado. Ahora, el por qué esto, además de lo que ya expliqué anteriormente. Bueno, ese por qué es sencillamente porque allí implica hacer mediciones de aspectos. Y entonces, yo lo que estoy trayendo generalmente en esta sesión académica, no creo que es nada nuevo, simple y llanamente digamos algo para recordar, pero para reflexionar en torno a qué, a las cualidades de los instrumentos. ¿Y cuáles son esas cualidades? La validez y la confiabilidad. En 1951 Steven da un gran aporte, y el gran aporte es la definición de la medición, y la entiende, la concibe él como asignar números, símbolos de acuerdo con reglas a las propiedades de los objetos o eventos. Extraordinario, tremendo aporte. Pero allí se presenta, como siempre hay los peros, allí se presenta un problemita. ¿Cómo le asigno números, símbolos de acuerdo a reglas? Por ejemplo, a la solidaridad, a la motivación por el trabajo, a la motivación por el estudio, a la soledad, entre otros. Allí ya empieza, entonces, ya esa definición tiene una limitante, porque esta es una definición muy orientada hacia las ciencias naturales, a la física, a la biología, a la química, etc. Ante esta dificultad, entonces, Carmines y Seller
en 1979, dan una definición de medición: proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Pues bien, esto ya entra, calza, permite abordar situaciones en el campo de las ciencias sociales que su objeto de estudio está vinculado con las actividades y el comportamiento de los seres humanos. Entonces ya se da un paso, entonces ya hay dos autores que dan un gran aporte y ayudan a despejar el problema en la medición. Al despejar el problema en la medición, ya nos queda también despejado el camino para la calidad de esas mediciones. Y de esta definición de Carmines y Seller, entonces ayuda a su vez a despejar el famoso denominado, o aparece, digamos así, el denominado constructo, que es el concepto que permite dar nombre a una variable que no es directamente observable ni medible, como es el caso de, digamos, el liderazgo, como es el caso de la motivación por el trabajo, como es el caso de la soledad, como es el caso del clima organizacional, entre otros. Esto no es observable ni medible de una manera directa, sino que hay que buscar algunos caminos para poder acercarse a esa medición.